En el universo de Dune, el poder casi siempre se ve. Se ve en las legiones del emperador, en las intrigas de las grandes casas. Pero detrás de todo, moviendo los hilos, hay un poder que no se ve. Un poder silencioso, total, tan vital que si desapareciera, el cosmos entero se paralizaría. Hoy vamos a adentrarnos en los secretos de la facción más enigmática y decisiva del Imperio, la Cofradía Espacial. Y es que, al final, todo se reduce a esto. Cada nave de guerra, cada cargamento de especia, cada diplomático que viaja entre las estrellas, lo hace porque la cofradía se lo permite. Ellos no conquistan planetas, no, gobiernan algo mucho más grande, el vacío que hay entre ellos. Son en esencia una autoridad invisible con un poder absoluto. Dale, vamos a profundizar un poco más en cómo funciona esto. La cofradía no tiene un ejército propio, no se sienta en un trono visible. Su imperio no aparece en ningún mapa estelar. Hay que imaginarlos más bien como un coloso, una gigantesca corporación económica y logística que opera en la sombra. Un poder que no necesita llevar la corona, porque controla todas las frutas que llevan hasta ella. Su dominio se sostiene sobre tres pilares. Tres monopolios brutales. Primero, son los únicos que pueden realizar viajes interestelares. Segundo, como es lógico, todo el comercio pasa por sus manos. Y tercero, su sistema bancario es el que lo financia todo. Guerras, alianzas, conspiraciones. Si el imperio fuera un cuerpo, la cofradía sería su sistema circulatorio. Y pueden mantenerlo con vida o pueden cortar el riego cuando quieran. Y ojo, que este poder no es algo nuevo. Su fundación fue un evento tan sísmico que la historia literalmente se partió en dos. Se empezó a hablar de antes de la cofradía y después de la cofradía. De hecho, el calendario imperial se reinició a cero para marcar su ascenso. Estuvieron en la Gran Convención el momento en que se definió el orden político del universo. Y su influencia, como vemos, ha sido decisiva en momentos trágicamente decisivos. Hacia afuera, la imagen que proyectan es de una eficiencia casi aburrida. Cientos de administradores, ingenieros, diplomáticos, una corporación enorme, predecible, siempre con esos uniformes grises tan funcionales. Pero claro, toda esta normalidad es una fachada, un velo perfecto para ocultar un secreto tan extraordinario como terrible, que es la verdadera fuente de su poder. Para entender ese secreto, primero hay que entender el gran trauma de este universo, la yihad butleriana. Su mandamiento principal fue: no harás una máquina a semejanza de la mente humana. Y esto creó un problema gigantesco. Sin ordenadores, sin inteligencias artificiales, ¿cómo narices trazas una ruta segura a través del espacio plegado? Es un cálculo de una complejidad que escapa a la mente humana. Y esta gráfica lo deja clarísimo. Antes de la cofradía, viajar entre estrellas era casi un suicidio. Lanzar una nave al espacio plegado era jugar a la ruleta rusa con la existencia misma. Se calcula que el 85% de las naves simplemente desaparecían. La cofradía no solo hizo posible el viaje, lo hizo seguro. Una certeza absoluta. Y así llegamos a la pregunta del millón. Si las máquinas pensantes están prohibidas, ¿qué o quién hace esos cálculos imposibles? ¿Cómo se puede ver el futuro para trazar un camino en el presente? La respuesta no es tecnológica, es biológica. Y el precio a pagar es, sencillamente, inimaginable. Y aquí es donde se desvela todo. El verdadero corazón del poder de la cofradía no es una tecnología, sino un ser humano transformado. El navegante. La llave que abre su mente es, por supuesto, la especia melange. Pero para conseguir esa visión, esa presciencia que les permite ver los posibles futuros, tienen que renunciar a su propia humanidad. La clave es esta. La cofradía básicamente cría a seres humanos con un único fin: convertirlos en los ordenadores vivientes del imperio. Los sumergen en especia hasta que sus mentes se expanden más allá del tiempo y el espacio, permitiéndoles ver todos los senderos posibles y elegir el único que es seguro. Guían naves gigantescas como si fueran una extensión de su propia consciencia. Su existencia es una tragedia épica. Los navegantes viven toda su vida flotando en enormes tanques presurizados, respirando una atmósfera saturada de gas de especia. Este gas no solo les da su poder, es lo único que los mantiene con vida. Son adictos a la misma sustancia que les ha arrebatado su cuerpo, pero que a cambio les ha entregado las estrellas. Esta comparación es que lo resume todo. Es un pacto terrible. Renuncian a su forma humana por un cuerpo mutado casi irreconocible. Renuncian a la libertad de caminar, de moverse, por un confinamiento perpetuo. Se convierten en algo que es a la vez sublime y monstruoso, una mente casi divina atrapada en una cárcel de carne. Y la transformación física es total. Décadas de exposición a la especia estiran sus cuerpos, atrofian sus músculos, les dan una apariencia extraña, casi acuática. Su humanidad se va disolviendo, no solo como idea,
sino en su propio cuerpo. Lo único que queda de lo que fueron es esa mirada azul sobre azul, los ojos de Ibad. Y es este sacrificio absoluto, esta existencia tan melancólica, la moneda con la que la cofradía compra su poder. Un poder que, en teoría, están obligados a usar de forma neutral. Pero claro, en el gran juego del imperio, la neutralidad es a menudo solo una máscara. Y aquí está su gran paradoja. Son intocables. Todas las facciones, desde el emperador Padishah hasta la casa menor más insignificante, dependen de ellos para todo. ¿Quién podría pedirles cuentas? Así que usan su monopolio como un arma silenciosa. Pueden ayudar a sus aliados o, simplemente, dejar varados a sus enemigos. Y todo sin romper nunca, oficialmente, su neutralidad. Y el ejemplo más claro, más brutal, de su poder en la sombra, es el ataque a Arrakis. Fueron cómplices necesarios en la aniquilación de la casa Atreides. Sin su ayuda, sin su decisión de plegar el espacio para un ejército que viajaba oculto, la historia del universo habría sido completamente distinta. El destino de Paul Atreides, en muchos sentidos, se decidió en la bodega de una de sus naves. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Los navegantes tienen un poder casi divino, la capacidad de ver el futuro y de guiar a la humanidad por él. Pero ejercen ese poder desde una jaula de cristal, flotando en un sueño eterno de especia. La cofradía domina el imperio, pero a su vez depende de estos seres cautivos. Y entonces la pregunta es inevitable. ¿Es el poder absoluto un trono desde el que gobernar? ¿O es, en realidad, la prisión más solitaria del universo?